Bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Acompáñenos en este viaje mientras exploramos las enseñanzas de Jesús. Estas historias sencillas pero profundas tienen un poder increíble. Jesús, nuestro Salvador y Maestro, usó parábolas para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida. Hablaba de una manera que todos podían entender. Sus palabras tocaban corazones y abrían mentes. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 34 y 35, descubrimos el corazón de las parábolas. Jesús usó estas historias para revelar los misterios de Dios. Reveló verdades ocultas desde el principio de los tiempos. Embarquémonos juntos en este viaje. Descubramos la sabiduría y la guía que Jesús ofrece a través de sus parábolas. Las parábolas son más que simples historias. Son ventanas al corazón de Dios. Jesús, en su infinita sabiduría, usó parábolas para transmitir profundas verdades de una manera que resonaba en el hombre común. La palabra parábola, en sí misma, contiene la clave de su poder. Proviene de la palabra griega parabole, que significa comparación. Jesús comparó brillantemente situaciones cotidianas con realidades espirituales. Imaginen una semilla de mostaza, pequeña y aparentemente insignificante. Jesús usó esta simple semilla para ilustrar el reino de Dios, algo pequeño que se convierte en algo vasto y vivificante. Las parábolas nos invitan a mirar más allá de la superficie, a profundizar en los significados ocultos, nos desafían a abrir nuestros corazones y mentes al poder transformador de la palabra de Dios. Jesús, el Maestro de Maestros, eligió deliberadamente las parábolas como una forma principal de comunicarse con las personas que lo rodeaban. Sus razones eran multifacéticas y profundamente perspicaces. En primer lugar, Jesús quería que sus enseñanzas fueran accesibles para todos, no solo para la élite religiosa. Hablaba un lenguaje que resonaba en los agricultores, pescadores y la gente común. En segundo lugar, las parábolas servían como medida de protección. Encubrían la verdad a quienes no estaban preparados para recibirla, mientras que al mismo tiempo la revelaban a quienes la buscaban genuinamente. Piensen en un tesoro escondido en un campo. Solo quienes estén dispuestos a cavar bajo la superficie descubrirán su valor. Del mismo modo, las parábolas requieren esfuerzo y voluntad de buscar un significado más profundo. Las parábolas de Jesús siguen desafiándonos e inspirándonos hoy. Nos invitan a comprometernos con la palabra de Dios de una manera que transforme nuestros corazones y mentes. ¿Por qué eligió Jesús enseñar en parábolas? Sus razones eran profundas y multifacéticas. Quería llegar a un público diverso, desde el más sencillo de los corazones hasta los eruditos más instruidos. Las parábolas tenían una forma de sortear las barreras intelectuales y hablar directamente al alma. Nivelaban el campo de juego, haciendo que las verdades espirituales fueran accesibles para todos. Imaginen a un grupo de personas de todos los ámbitos de la vida reunidas alrededor de Jesús. Pescadores, recaudadores de impuestos, líderes religiosos y marginados. Cada persona habría escuchado las parábolas a través del lente de su propia experiencia. Esta era la belleza del método de enseñanza de Jesús. Hablaba de una manera que permitía a cada persona
conectar con el mensaje a nivel personal. Sus parábolas eran como semillas plantadas en diferentes tipos de suelo, cada una con el potencial de crecer y dar fruto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, encontramos una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Imaginen esta escena conmigo. Jesús, sentado en una barca en el mar de Galilea, una multitud reunida en la orilla, sus corazones ansiosos por escuchar sus enseñanzas. Jesús comienza a hablar. Sus palabras pintan una imagen vívida en las mentes de sus oyentes. Les habla de un labrador que sale a sembrar su semilla. Al esparcir el labrador la semilla, ésta cae en diferentes tipos de terreno. Parte de la semilla cae junto al camino, donde las aves la arrebatan rápidamente. Otra parte cae en terreno pedregoso, donde brota rápidamente, pero se marchita bajo el sol abrasador. Y otra parte cae entre espinos, donde es ahogada y no puede florecer. Pero entonces Jesús describe la semilla, que cae en buena tierra. Esta semilla echa raíces, crece fuerte y produce una cosecha abundante. ¿Qué significa todo esto? Jesús explica que la semilla representa la palabra de Dios y los diferentes tipos de terreno representan las diferentes maneras en que las personas responden a ella. El primer tipo de suelo, el camino endurecido, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Sus corazones están cerrados, como tierra endurecida, incapaces de recibir la semilla. El segundo tipo de suelo, el terreno pedregoso, representa a aquellos que reciben la palabra con alegría y entusiasmo, pero su fe es superficial. Cuando surgen las dificultades, su fe se marchita, al igual que una planta con raíces poco profundas. El tercer tipo de suelo, el terreno espinoso, representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, las preocupaciones, las riquezas y las distracciones ahogan la semilla, impidiendo que crezca. Por último, el cuarto tipo de suelo, la buena tierra, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, la entienden y permiten que eche raíces en sus corazones. Dan fruto, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, en abundancia. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Estás abierto a recibir la palabra de Dios y permitir que transforme tu vida? ¿O estás permitiendo que las distracciones, las preocupaciones o un corazón endurecido te impidan experimentar la plenitud del amor y la gracia de Dios? A medida que profundizamos en la parábola del sembrador, nos vemos obligados a hacernos una pregunta profunda. ¿Qué clase de tierra soy yo? ¿Soy el camino endurecido que no recepciona la palabra de Dios? ¿O tal vez la tierra pedregosa, mi fe superficial y fácilmente sacudida? Podría ser que me parezco a la tierra espinosa,
mi corazón enredado en las preocupaciones de este mundo, dejando poco espacio para que florezca la verdad de Dios? La respuesta, queridos amigos, reside en cada uno de nosotros. Jesús, en su infinita sabiduría, utilizó esta parábola para desafiarnos, para despertarnos a la realidad de nuestra propia condición espiritual. Nos invita a examinar nuestros corazones, a identificar cualquier obstáculo que pueda estar obstaculizando nuestro crecimiento en él. La parábola del sembrador no tiene la intención de condenarnos, sino de inspirarnos a cultivar un terreno fértil dentro de nuestras almas, un terreno que sea receptivo a la palabra de Dios, un terreno donde su verdad pueda echar raíces y florecer. La buena noticia, queridos hermanos y hermanas, es que no somos impotentes para cambiar la condición de nuestros corazones. Así como un agricultor prepara cuidadosamente el suelo antes de plantar sus cultivos, nosotros también podemos cultivar un terreno fértil dentro de nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, debemos acudir a Dios con el corazón abierto, dispuestos a escuchar y recibir su palabra. Debemos silenciar el ruido del mundo y crear un espacio para que su verdad penetre en nuestras almas. En segundo lugar, debemos ser diligentes en nuestro estudio de la palabra de Dios. Así como una planta necesita agua y luz solar para prosperar, nuestros espíritus necesitan el alimento que proviene de pasar tiempo en las Escrituras, meditando en sus verdades y permitiendo que éstas moldeen nuestros pensamientos y acciones. En tercer lugar, debemos estar en constante comunicación con nuestro Padre Celestial a través de la oración. La oración es el salvavidas que nos conecta con la fuente de toda vida y fuerza. Es a través de la oración que nos acercamos a Dios, buscando su guía, sabiduría y el poder para superar los obstáculos que dificultan nuestro crecimiento espiritual. Cuando permitimos que la palabra de Dios eche raíces en nuestros corazones, sucede algo extraordinario. Comenzamos a dar fruto, pero no cualquier fruto, sino el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Este fruto no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es un don sobrenatural de Dios, el desbordamiento natural de su Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros. Al permanecer en Él, como ramas conectadas a la vid, su vida fluye a través de nosotros, produciendo un fruto que es a la vez hermoso y vivificante. Este fruto no es solo para nuestro beneficio, está destinado a ser compartido con el mundo. Estamos llamados a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Nuestras raíces se hunden profundamente en la fuente de toda vida. Nuestras ramas, cargadas de frutos que nutren y sostienen a quienes nos rodean. Así pues, queridos amigos, abramos nuestros corazones al poder transformador de la palabra de Dios. Cultivemos en nosotros un terreno fértil donde su verdad pueda echar raíces y crecer. Y esforcémonos por vivir vidas que den fruto en abundancia, reflejando el amor, la gracia y la bondad de nuestro Salvador, Jesucristo.